Síntomas de la borrachera seca. Noveno síntoma: negación de la realidad. De nada sirve la aceptación del alcoholismo o la enfermedad emocional si se sigue negando la realidad no alcohólica o la realidad de no tener una enfermedad emocional. Esas zonas erróneas que giran alrededor de la adicción y que en parte fueron su causante, el conformarse son con dejar de beber y no querer enfrentarse a la realidad de las áreas neuróticas que están provocando la ingobernabilidad emocional. Es una pseudo recuperación que solo lleva a la mediocridad existencial. Existe una versión popular sobre las avestruces, esta gran ave de patas largas que habita en las estepas afroárabes, que cuando se ve amenazada, esconde la cabeza bajo la tierra para forjarse la ilusión de que el peligro no existe. Aunque los conocedores del tema afirman que esto no es cierto, la metáfora les queda como anillo al dedo a muchos alcohólicos y enfermos emocionales o adictos que ya no beben o se drogan, que están en aparente recuperación, pero que no quieren saber nada acerca de su realidad no alcohólica, esas zonas erróneas que giran alrededor de su adicción a las cuales no quieren enfrentarse porque, al igual que el avestruz, sienten miedo de enfrentar una amenaza para su autoimagen, escondiendo su cabeza en el agujero representado por los 3 mecanismos de defensa psicológicos favoritos del alcohólico, que son la negación, la racionalización y la proyección. Desde que se inventaron los pretextos, nadie es perezoso, ineficiente, incapaz, irresponsable, informal, mentiroso, infiel, incumplido, agresivo, celoso, deshonesto, etcétera, etcétera. ¿Quién inventó los pretextos? Seguramente fue un alcohólico, ya que habíamos dicho que los alcohólicos son maestros de la excusa y campeones del pretexto. Cuando bebían inventaban 1000 y un pretexto para justificar el por qué se emborrachaban. Ahora que ya no beben y que presuntamente se están recuperando, siguen fabricando pretextos para justificar su conducta ingobernable. Y es que los pretextos constituyen una de las 3 formas principales con las que el alcohólico niega su realidad no alcohólica. Estos pretextos, que muchas veces se los terminan creyendo el propio sujeto, constituyen lo que la psicología se conoce como racionalización. Esto quiere decir que el individuo construye una explicación falsa que pretenda justificar una conducta inadecuada como una forma de no ver esa realidad neurótica. Cuando un padre golpea a su hijo con ira y desesperación, y esto lo sigue haciendo muchos alcohólicos que están supuestamente en recuperación, después se quiere justificar con el niño o la niña diciéndole: esto me duele hacerlo, pero es por tu bien. Este es un típico ejemplo de cómo se racionaliza una conducta neurótica. La realidad que ese sujeto no quiere aceptar es: soy un individuo impulsivo que no sé controlar mi ira y eso me convierte en un padre golpeador. Lo anterior es inaceptable para su propio yo, por lo que construye un argumento falso para justificarse, lo que constituye el siguiente mecanismo de racionalización. Soy un padre preocupado por la educación de mi hijo, por lo que me veo obligado a pegarle en algunas ocasiones. El mecanismo psicológico de negación es definido por una falta de reconocimiento de la realidad, aunque sea evidente, porque el reconocer dicha realidad implicaría una amenaza para el propio yo, porque dañaría la autoimagen del sujeto. Las personas que utilizan mucho la negación tienen una gran percepción distorsionada de su propia autoimagen, pero también tienen alterada la percepción de las personas con las que interactúan y de su propio entorno sociocultural. Sigamos con el ejemplo del padre o la madre golpeadora, que además de utilizar mecanismos de racionalización, también utilizan mecanismos de negación de la realidad. Ese padre golpeador que argumenta que tiene que pegarle a su hijo por su bien, tiene una autoimagen de una persona responsable, preocupado por la educación de su hijo. Es firme y escrito con él. Como se podrá ver, este padre tiene una autoimagen positiva de sí mismo, pero obviamente su autoimagen está distorsionada, porque a la luz de la objetividad de una persona iracunda, con pobre control de impulsos que lo convierte en un maltratador de menores. El negador es una persona que siempre manejará mal la realidad de su propia persona, la realidad de las personas con las que se relaciona y la realidad de su medio ambiente.
Al manejar mal su realidad, manejará muy mal las situaciones que se le vayan presentando en su vida y los fracasos no se harán esperar. Por eso este tipo de borrachos secos suelen ser perdedores habituales a través de su existencia, aunque ya no beban. Y el tercer mecanismo psicológico por el cual se niega la realidad es la proyección. La proyección es definida en psicología como un mecanismo por el cual un individuo se libera de ciertas situaciones afectivas, penosas o intolerantes, desplazando hacia afuera sus propios sentimientos. O en palabras más sencillas, el león cree que todos son de su condición. El individuo que maneja la proyección como una forma de no aceptar su propia realidad es el que pone en otras personas sus propios defectos, sentimientos negativos o conductas inaceptables. Un típico ejemplo del mecanismo de proyección es el del esposo infiel que a la vez es muy celoso. Mientras más mujeriego sea, más va a desconfiar y a celar a su esposa, porque la conducta inaceptable de su infidelidad y de su promiscuidad sexual la está proyectando en su propia esposa. De esta manera, el cuidar y vigilar a su mujer será un buen distractor psicológico que evitará que se enfrente a su propia realidad de ser un individuo deshonesto, infiel y desleal, que jamás ha respetado el compromiso sentimental de su pareja. En este caso, sus celos patológicos funcionan como pantalla para no ver esa lamentable realidad de él mismo. Estos mecanismos de negación de la realidad no alcohólica son más que una forma de resistencia al cambio. El alcohólico, que suele ser un individuo egocéntrico y narcisista, es decir, que necesita mucho de la admiración y el respeto de los demás, se va a resistir mucho para aceptar el lado oscuro de su personalidad. Por lo tanto, cuando acuda a su grupo de AA, jamás toca en tribuna el tema de sus propios defectos de carácter, pero sí va a enfatizar a muchos años de abstinencia alcohólica y también hablará mucho de los defectos de los demás, más no de los suyos. Ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. En una de sus cartas, en 1966, Bill W., cofundador de AA, dice lo siguiente: una parte demasiado grande de mi vida ha sido dedicada a pensar en los defectos de otra gente. Esta es una forma muy sutil y perversa de la satisfacción de sí mismo que nos permite seguir cómodamente inconscientes en nuestros propios defectos. Una forma sutil y perversa de la satisfacción de sí mismo. Vaya manera magistral de dibujar al borracho seco, negando su propia realidad. Y es que, en su esfuerzo por resistirse al cambio, aquel que solo se conforma con dejar de beber, pero no quiere enfrentarse a sus zonas erróneas, se comporta como aquellos típicos changuitos que vemos dibujados con frecuencia. Uno cubriéndose los ojos, no veo, y otro tapándose los oídos, no escucho, y el último cubriéndose la boca, no hablo. Así justamente es el negador de su realidad no alcohólica. No quiere ver sus defectos, no quiere que se los diga ni mucho menos quiere hablar de ellos. El que no quiere ver sus propios defectos nunca habla de ellos y trata de evadir sistemáticamente el tema. Por eso está preocupado por ver los defectos de los demás, o por eso solamente habla de sus propios éxitos o presume de los tantos años que tiene sin beber. Por eso es más preocupado por practicar el paso 12 que por hacer un cuarto paso. Es el que dice que no tiene que consultar psiquiatras o psicólogos o acudir a un consejero espiritual, porque le cuesta mucho trabajo hablar de sí mismo o porque tiene mucho miedo de enfrentarse a la realidad que le aterra, que le tiene mucho miedo y que no quiere aceptar. Tampoco quiere que otros le hablen sobre sus defectos de carácter. Muchos alcohólicos y enfermos emocionales en recuperación se molestan porque otros les hacen observaciones respecto a su actitud o su conducta y entonces se sienten atacados por sus compañeros o se sienten agredidos desde la tribuna cuando alguien toca un tema sobre aquellos defectos de carácter que no quieren aceptar. De la misma manera, como se enojaban cuando estaban en su etapa de alcoholismo activo y alguien les tocaba el tema de su manera de beber, ahora que ya dejaron de hacerlo, se molestan de la misma forma cuando su esposa, un familiar cercano o un amigo les hablan sobre aquel defecto o aquella conducta inadecuada que les sugieren cambiar. ¿Cuántos han perdido a un amigo que se han alejado de algún familiar cercano simplemente porque no toleran que les hablen sobre dichos defectos que no están dispuestos a cambiar? Lo que quiere decir aceptar la realidad se refugia en el inconsciente. Los tres mecanismos de defensa mencionados, la negación, racionalización y proyección, son inconscientes, es decir,
No son actos premeditados con la idea de no aceptar algo consistentemente, sino que son mecanismos automáticos de la personalidad que quiere proteger al yo. Una persona que niega o racionaliza algo no está mintiendo ni está engañando a nadie, simplemente se está aferrando a una imagen idealizada de sí mismo que lo protege de la angustia generada por la realidad objetiva. Esto se podrá entender mejor si traemos a nuestra mente la figura de un iceberg, estos inmensos bloques de hielo que están flotando en los mares del Ártico y el Antártico. Si los miramos desde la cubierta de un barco, solo veremos aquella porción que emerge del mar. Si nos acercamos al iceberg en una lancha o nos sumergimos para ver lo que se encuentra debajo del pedazo que podemos ver, descubrimos un gigantesco bloque de hielo, de 10 a 100 veces mayor de la porción de la visible. Tales motivaciones de la conducta son similares a un iceberg. Las motivaciones conscientes de nuestra conducta corresponden a la porción visible del iceberg. En cambio, las motivaciones inconscientes, de las cuales no nos percatamos, corresponden a la porción sumergida y son 10 a 100 veces más frecuentes que las motivaciones conscientes. El alcoholismo, la drogadicción y la codependencia son enfermedades de negación. Y como la mayor parte de la negación es inconsciente, tanto los alcohólicos como los drogadictos o los codependientes no se dan cuenta de su negación cuando está ocurriendo. Por lo tanto, es importante traer lo más pronto posible la negación a la realidad. Esto se logra a través de ciertas técnicas psicoterapéuticas que tienen por objeto destruir los mecanismos de defensa. Cuando un individuo elige a una pareja, tiene una motivación consciente y muchas motivaciones inconscientes. La motivación consciente pudiera ser: ya quiero tener novia o ya me quiero casar. Las inconscientes: tal vez elija una pareja parecida a la madre del sujeto, o posiblemente selecciona una persona sumisa o fuerte psicológicamente. Todas estas motivaciones son inconscientes y se originan en el historial psicobiográfico del individuo o la persona a partir de las experiencias más tempranas de su vida. Cuando el alcohólico se le pide que deje de beber y se someta a un tratamiento, se siente agredido y ofendido, pues niega su alcoholismo. Cuando esta persona asegura que no es alcohólica y se promete que lo va a dejar, no está mintiendo ni engañando. El mecanismo de negación de la realidad está protegiendo a su yo de ser un vicioso, un degenerado, un estigmatizado social, y lo que su yo ideal desea es ser un individuo aceptado por la sociedad y que pueda beber como lo hace todo el mundo. Cuando el alcohólico cae en una crisis existencial provocada por su alcoholismo, ocurre un sacudimiento emocional interior muy intenso que le quiebra sus mecanismos de defensa y le permite aceptar su realidad alcohólica. Algo similar ocurre con la realidad no alcohólica. Cuando el paciente ya inició un tratamiento de recuperación o se incorporó a algún grupo de AA, aunque ya acepta su alcoholismo, sigue negando ciertas evidencias en torno a las áreas neuróticas porque se atrinchera en esos mecanismos de defensa para proteger a su yo ideal. En estos casos, el paciente debe ser sometido a ciertas técnicas de psicoterapia para que se quiebren sus mecanismos defensivos. La retroalimentación, la catarsis y la presión que ejerce un grupo de AA sobre el alcohólico en recuperación también pueden ser herramientas para destruir estos mecanismos. En su libro del sufrimiento de la paz, Ignacio Larragaña dice lo siguiente: la conciencia es como una minúscula isla de pocos kilómetros cuadrados, situada en medio del océano de profundidades insondables y horizontes casi infinitos. Este océano se llama el subconsciente. A la vista nada se advierte, todo está en calma, pero en lo profundo todo es movimiento y amenaza. Hay volcanes dormidos que de pronto pueden entrar en erupción, energías ocultas que guardan retenida el alma de un huracán, fuerzas propulsoras que encierran gérmenes de vida o muerte. Por lo general, es un sonámbulo que camina, se mueve, actúa, pero está dormido. Se inclina en una dirección y con frecuencia no sabe por qué. Irrumpe aquí, grita, llora, ríe, canta. Hasta ahora está triste, después contento. Son generalmente actos de reflejos y no plenamente conscientes. A veces da la impresión de ser un títere movido por hilos misteriosos e invisibles. El negador de su realidad no alcohólica va a vivir una existencia empobrecida, mediocre, desamparada por el mal manejo de la realidad personal, interpersonal y ambiental. Esto lo hará padecer un persistente síndrome de borrachera seca. Como estos mecanismos no son de origen inconsciente, es muy difícil poder romperlos.
Además del programa de los 12 pasos, se necesita la ayuda de un psiquiatra y un psicoterapeuta a través de ciertas técnicas específicas para derrumbar esos mecanismos de defensa. No olvidar lo que menciona Bill W. en su libro AA llega a la mayoría de edad, respecto a la psiquiatría y de la negación. Los borrachos somos campeones en racionalizar y fabricar excusas. Es asunto de psiquiatría buscar bajo nuestros pretextos las causas más profundas de nuestra conducta. A pesar de no tener instrucción en la psiquiatría, podemos, después de pasar un tiempo en AA, ver que nuestros motivos no han sido lo que pensábamos que eran y que habíamos sido motivados por fuerzas anteriormente desconocidas por nosotros. Por consiguiente, debemos interesarnos profundamente en el ejemplo que nos da la psiquiatría, tenerla en la más alta estima y tratar de aprovecharla. Y este tema Bill W. lo complementa en una de sus cartas en 1966. El desarrollo espiritual por medio de la técnica de los 12 pasos junto con la ayuda de un buen padrino puede normalmente relevar la mayoría de las razones más profundas de nuestros defectos de carácter, por lo menos hasta un grado que se satisfagan nuestras necesidades prácticas. No obstante, debemos estar agradecidos que nuestros amigos del campo de la psiquiatría hayan recalcado tan enérgicamente la necesidad de buscar motivos falsos y a menudo inconscientes. Las principales técnicas especiales que utiliza la psiquiatría para poder quebrar los mecanismos de defensa de los enfermos adictos son la psicoterapia psicoanalíticamente orientada, la psicoterapia de grupo dinámica, el psicodrama, la terapia gestal, algunas técnicas de grupo confrontativas como el banquito caliente, el sociodrama, el cinedebate terapéutico, las técnicas de confrontación, la terapia de maratón y la videoterapia, entre otras. La negación de la realidad adictiva es un síntoma estructural del alcoholismo. La negación de la realidad no alcohólica es un síntoma estructural de la neurosis. El alcohólico es un adicto y un neurótico, por lo que tendrá que superar su negación 2 veces. Primero, para aceptar que es un alcohólico o un adicto, y una vez que logra estar limpio de alcohol o drogas, aceptar que es un enfermo de su capacidad para manejar sentimientos, que es un ingobernable emocional que tendrá que superar todas las áreas neuróticas que están gravitando alrededor de su adicción. Para poder crecer emocionalmente y así lograr la madurez que, agregada a su abstinencia de alcohol o drogas, constituyen los 2 elementos esenciales para que se alcance la verdadera sobriedad. Terminamos con una frase de Bill W. que alude a este síntoma de borrachera seca. El deseo perverso de ocultar un motivo malo por debajo de uno bueno penetra los asuntos humanos desde la cumbre hasta el fondo. Esta sutil y elusiva clase de fariseísmo puede ser el fundamento del acto o el pensamiento más pequeño. Aprender diariamente a reconocer, admitir y corregir esos defectos constituye la esencia de la edificación del carácter y del buen vivir. Este ha sido el 9º síntoma de la borrachera seca. Esperamos que haya sido de tu ayuda para tu recuperación. Te invitamos a que des like, comentes y compartas este video con tus compañeros para que más seamos los informados sobre esta perversa enfermedad del alma. Felices 24 horas.